Quien hace televisión sabe que no sirve de nada intentar ser 100% profesional y querer prever todos los imprevistos. Te guste o no, hay que tener juego de cintura, sobre todo en directo, cuando puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y es exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. El boxeador Tyson Fury se convirtió en noticia en 2018, pero no por una pelea. Durante una entrevista con el canal británico Independent Television News, el Gypsy King, como es conocido, perdió la paciencia y simplemente abandonó la conversación en directo. El clima empezó a ponerse tenso cuando el reportero preguntó sobre declaraciones antiguas de Fury, consideradas ofensivas por parte del público. Él ya había sido criticado por comentarios homofóbicos, machistas y antisemitas, además de haber cumplido una suspensión de 2 años por uso de sustancias prohibidas, pero el luchador no quiso tocar ese tema. Ante la primera pregunta más delicada, respondió solo con un "sin comentarios". El periodista insistió y Fury repitió la misma frase 6 veces seguidas. Cuando el reportero mencionó el veto, él lo interrumpió pidiendo que hiciera preguntas únicamente sobre boxeo. A partir de ahí, fue un espectáculo de vergüenza ajena. Visiblemente irritado, Fury soltó un fuerte "se acabó" y se levantó, dejando al entrevistador sin saber qué hacer. No comment. Boxing, please. Terminated. El episodio ocurrió justamente cuando el atleta intentaba limpiar su propia imagen y anunciar su regreso a los cuadriláteros después de 2 años apartado. En lugar de eso, el vídeo polémico corrió el mundo y reavivó las controversias antiguas. Al final de cuentas, Tyson Fury volvió a pelear y reconstruyó su carrera, pero aquella entrevista quedó registrada como uno de los momentos más tensos y extraños jamás transmitidos en la televisión deportiva británica. Durante un reportaje aparentemente tranquilo en Araraquara, en Brasil, el reportero Guilherme Campos terminó pasando por una de las situaciones más insólitas de la televisión brasileña en el año 2025. La nota era sobre Cacau, una pincher famosa en internet por su comportamiento celoso con su dueña, la pequeña Alice, de 10 años. En cuanto el reportero llegó a la casa de la familia, Cacau corrió hacia él, ladrando y dejando claro que no le gustaban nada las visitas. Guilherme intentó mantener la compostura, pero se vio claramente sorprendido cuando la perrita se le echó encima. El equipo trató de calmar el ambiente, pero los celos de la pincher hablaron más alto. No. ¿Tiene algún... ¿Cómo, Cacau? Incluso con el susto, el reportero se lo tomó todo con buen humor. En medio de la transmisión, decidió enfrentar la prueba de fuego de intentar coger a Cacau en brazos, solo que la perra se escapó y volvió a lanzarse sobre él. Entre risas, Guilherme admitió que no había aprobado la prueba. El vídeo se hizo viral y Cacau se convirtió en una celebridad nacional. Alice contó después que el temperamento fuerte de la perrita empezó cuando prohibió que la mascota se subiera a la cama nueva. Desde entonces, la pequeña se volvió la guardiana de la casa. Para que veas que el tamaño no lo es todo. Lo que le falta de altura, le sobra de valentía. Uno de los mayores errores de la historia de la televisión británica ocurrió en 2006, cuando un candidato a empleo terminó, accidentalmente, convirtiéndose en una celebridad mundial de la noche a la mañana. Guy Goma, un técnico de informática nacido en el Congo, fue a la sede de la British Broadcasting Corporation, BBC, en Londres, para participar en una entrevista de trabajo, pero por un fallo increíble, lo llevaron al estudio y lo pusieron en directo al aire. La confusión comenzó cuando los productores llamaron al señor Guy para una entrevista sobre tecnología y piratería de música en línea. El invitado verdadero debía ser Guy Cuny, un especialista en el tema, solo que, por coincidencia, el nombre era el mismo que el del candidato, que fue llevado frente a las cámaras por engaño. De repente, Goma se vio en directo con la presentadora Karen Bowerman, que lo trató como a un gran analista de la industria digital. Sorprendido, incluso intentó seguir la conversación y respondió en un inglés vacilante, tratando de improvisar algo coherente. El resultado fue tan confuso como gracioso, y el vídeo se volvió viral en todo el mundo. Años después, Guy Goma contó que nunca recibió nada por aquella aparición. La entrevista sigue repitiéndose hasta hoy, y él afirma que pretende demandar BBC por uso indebido de su imagen. En un podcast reciente, dijo que el episodio cambió su vida, pero también lo dejó frustrado. Según él, la emisora ganó dinero con su error, y él no recibió ni un centavo por ello. Irónicamente, todavía sueña con lanzar un libro con el título perfecto de Wrong Guy, que sería el chico equivocado, ya que guy en inglés es una jerga para referirse a un hombre.
Durante una conexión en directo desde Florida, la reportera Abby Phillip de CNN vivió uno de esos momentos que nadie planea, pero que Internet adora. Ella hablaba sobre política cuando sintió algo raro subiendo por su pierna. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que un lagarto había decidido participar en la transmisión. Asustada, Abby soltó un pequeño grito e intentó apartar al bicho, mientras sus colegas en el estudio trataban de entender qué estaba pasando. Chris Cuomo, el presentador, preguntó qué era lo que la estaba atacando. Otra presentadora, Alice Camerota, pensó que se trataba de una rata Abby. Entonces explicó, todavía nerviosa, que era un lagarto enorme y que todo estaba bien. Por lo menos no era un caimán, dijo bromeando. Subjecting who we charge criminally in this country and making this by popular demand. It doesn't work that way. Ese momento se volvió viral al instante. Chris Cuomo entró en la broma diciendo que ella acababa de enfrentarse a un dragón de Komodo en directo, y Abby respondió en Twitter que su peor pesadilla acababa de ocurrir en la televisión, pero que estaba bien. Su colega Betsy Klein, que también estaba en la grabación, garantizó que el animal salió ileso y se fue tranquilamente. Incluso con el susto, Abby mantuvo la compostura y terminó el enlace como si nada hubiera pasado, pero el público no perdonó. El vídeo fue compartido miles de veces y el ataque del lagarto de Cable News Network CNN se convirtió en uno de los clips más difundidos de la televisión estadounidense de aquella época. Uno de los momentos más divertidos de la televisión, que incluso mucha gente juró que era real, en realidad nació de una broma. En 2017, el comediante estadounidense James Bates, conocido como The Real Spark, decidió recrear de forma cómica una entrevista de noticiero sobre invasiones de casas. El vídeo mostraba a un supuesto morador contando lo que ocurrió cuando escuchó ruidos extraños dentro de su hogar, solo que su reacción era tan exagerada y espontánea que parecía un caso verdadero. I said, hold up, wait a minute. En el vídeo, el entrevistado describe el susto con una secuencia de frases absurdas, intentando imitar el drama típico de los reportajes policiales. Dice que sintió el olor, el sabor y el ritmo del ladrón, e incluso empieza a improvisar un beatbox mientras cuenta cómo se escondió del invasor. Parecía tan auténtico que confundió a miles de personas, que pensaron que estaban viendo un fragmento de un noticiero local de los Estados Unidos. El supuesto reportaje, incluso, llegó a aparecer en varios telediarios de verdad, pero nada de aquello ocurrió realmente. James escribió, grabó y editó todo él solo, usando apenas una cámara apoyada en el coche y su propio talento para improvisar. El resultado fue un vídeo que superó los 12 millones de visualizaciones y transformó a Bates en un fenómeno de internet. Hoy, el creador ya acumula más de 70 millones de visualizaciones con sus entrevistas falsas, todas inspiradas en reportajes reales. Su secreto para elaborar las entrevistas es muy sencillo. Si él se ríe del guión, sabe que el público también se va a reír, y para él, hacer que la gente se divierta es su mayor motivación. En 2014, durante la cobertura de una feria en Pensilvania, en los Estados Unidos, un niño de 5 años terminó protagonizando una de las entrevistas más vistas de la historia de la televisión local estadounidense. Se llama Noah Ritter, y si alguna vez has oído a alguien decir, aparentemente con un entusiasmo exagerado en internet, probablemente fue por culpa de él. Noah estaba con su abuelo disfrutando de los juegos de la feria, cuando una reportera se acercó para preguntarle qué le estaba pareciendo el paseo, solo que antes de que ella se diera cuenta, el niño ya le había arrancado el micrófono de la mano y se adueñó de la entrevista. Apparently sometimes I don't watch this because I'm a kid and apparently every time because apparently Fue genial y aparentemente nunca he estado en la televisión en directo antes, pero aparentemente no veo mucho las noticias porque soy un niño y aparentemente el abuelo solo me deja ver la lotería, dijo Noah, mezclando emoción, nerviosismo y un vocabulario sorprendentemente afilado. En menos de 2 minutos repitió la palabra apparently por lo menos 8 veces y conquistó al público con su espontaneidad. El vídeo se hizo viral en YouTube y, en pocos días, el pequeño reportero pseudo profesional ya estaba siendo reconocido en la calle. Su abuelo contó después que Noah siempre fue hablador y curioso, y que, a pesar del talento natural para la televisión, el sueño del chico era ser paleontólogo, es decir, estudiar dinosaurios. Hoy, el vídeo sigue circulando por internet como un clásico de los accidentes positivos de la televisión. Aquella entrevista se volvió una clase sobre cómo la naturalidad de un niño puede robar completamente la escena.
Durante un noticiero en Boston, el meteorólogo Barry Burbank se convirtió en tema nacional por un motivo, como mínimo curioso. Apareció sujetando una taza de café al revés, en directo. Fue algo rápido, pero suficiente para que Internet transformara un pequeño desliz en un sinfín de chistes. En pocos minutos, la imagen estaba en todas las redes. Hasta el presentador de un famoso talk show, Jimmy Fallon, entró en la broma durante su programa. Pero la verdad es que no fue un error. Barry contó después que lo hizo a propósito. Según él, el equipo siempre bromeaba con que su taza estaba siempre vacía, a diferencia de la de su colega Kerry Connolly, que vivía llena de café. Entonces, aquel día decidió llevar la broma un poco más lejos, entrando en el aire con la taza boca abajo, solo para ver si alguien se daba cuenta. Funcionó. Las redes sociales lo notaron, y mucho. Hubo quien dijera que se trataba de una protesta silenciosa por más café. Otros pensaron que simplemente estaba distraído. Barry se lo tomó todo con buen humor, y dijo que el episodio incluso se convirtió en un nuevo verbo entre los colegas, burbanking, o sea, hacer algo extraño a propósito solo para ver la reacción de la gente. El meteorólogo, que ya tenía más de 40 años de carrera, mostró que no todo vídeo o foto viral necesita un escándalo. Bastó una única taza vacía y un buen sentido del humor para dominar las redes. Allá por los años 2000, cuando las entrevistas en televisión todavía eran más improvisadas, tuvo lugar una de las conversaciones más incómodas de la historia del pop británico. Claudia Winkleman estaba en el programa Liquid News en 2003 para entrevistar nada menos que a S Club 7, aquel grupo que marcó generaciones con éxitos como S Club Party y Do Not Stop Moving. Todo iba bien hasta que Claudia decidió tocar el tema del dinero. Ya empezó pidiendo que no se enfadaran y el ambiente cambió por completo. La reportera mencionó al empresario Simon Fuller, diciendo que tenía alrededor de 90 millones en el banco, y preguntó si el grupo no se sentía frustrado por no haber hecho la misma fortuna. Algunos integrantes intentaron tomárselo a broma, esquivando las preguntas y fingiendo que ella hablaba de otra cosa, pero se veía que la cuestión había caído muy mal. La vocalista Jo O'Meara intentó suavizar las cosas, diciendo que todos se sentían afortunados por el éxito que tenían. Antes de que la charla continuara, la representante de la banda irrumpió en el estudio. Irritada, lo interrumpió todo, diciendo que no permitiría que humillaran a su grupo. La entrevista se dio por terminada allí mismo, en directo, sin final feliz. Años después, el vídeo resurgió en las redes junto con el anuncio de la gira de reunión del grupo. Y, para mucha gente, ese recuerdo fue casi tan nostálgico como sus canciones, de la época en que hasta los tropiezos de la televisión parecían más sinceros. Y esta fue, sin duda, una de las transmisiones deportivas más vergonzosamente divertidas de los últimos tiempos. Durante The Open Championship, uno de los torneos de golf más tradicionales del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler se preparaba para un golpe impecable en el hoyo 17, en Royal Portrush, en Irlanda del Norte. Todo estaba en el más absoluto silencio, como manda el protocolo del golf, cuando ocurrió algo totalmente fuera del guión. En el exacto momento en que la bola voló en dirección a la bandera, un ruido fue captado en la transmisión. Pues sí, un sonido de gases resonó por los micrófonos, de una forma tan clara que los comentaristas simplemente se quedaron trabados. Andrew Cotter, que narraba, se echó a reír junto con su compañero de cabina, intentando mantener la compostura. Todavía bromeó diciendo que el viento soplaba por la espalda, un comentario común en las partidas de golf, pero que en esa ocasión tenía doble sentido. En las redes sociales, el público se volvió loco. Hubo quien describiera el momento como el timing perfecto, y también quien comentara que no importa la edad, un pedo bien sincronizado siempre va a ser gracioso. Scottie Scheffler, por otro lado, mantuvo la clase, terminando la vuelta con 3 golpes y siguiendo firme en la disputa por el título. Pero, al final de cuentas, fue aquel supuesto viento extra el que llamó más la atención en ese torneo. La reportera Deborah Haynes, editora de asuntos internacionales de Sky News, trabajaba desde casa, hablando sobre política británica, cuando fue sorprendida por su propio hijo entrando en el despacho. Mientras ella explicaba algo sobre David Cameron, el niño apareció en el vídeo y preguntó, con toda tranquilidad, si podía coger 2 galletas. Deborah, visiblemente avergonzada, pidió disculpas al presentador, intentando seguir con la entrevista, pero el niño insistió, y ella acabó cediendo, diciéndole que sí, que podía coger 2 galletas. Hold on one second. Sorry. Two biscuits. Yes.
El momento fue oro puro para quien estaba viendo. Al fin y al cabo, en 2020, en plena pandemia, todo el mundo pasaba por interrupciones parecidas en el home office, solo que, en vez de reírse junto a ella y dejar que la conversación siguiera de manera natural, el presentador Mark Austin cortó la transmisión en el acto, diciendo que dejaría que Deborah se ocupara de los asuntos de familia. La reacción no cayó bien. En las redes sociales, los telespectadores criticaron a la emisora por no tratar la situación con más empatía. Mucha gente comparó el caso con otro parecido que había ocurrido en la BBC el mismo día, cuando otro periodista fue interrumpido por su hija, pero el presentador de la cadena rival, al contrario, entró en la broma. Al final, el pequeño incidente de las galletas pasó a simbolizar una época en la que el trabajo y la vida doméstica se mezclaron, y Sky News quedó marcada como poco elegante. No olvides suscribirte para ver más videos como este.